Bueno, México está enfrentando muchos retos en la actualidad, sobre todo en cuestiones de salud. Eso ya se comprobó que para que todas las cosas se estén llevando a buen término, se deben llevar de manera integral. Y una de las partes importantes que se deben cuidar mucho es la calidad del sueño. Y para que nos platique un poquito de lo que está sucediendo en el panorama aquí en México, tenemos a la doctora Guadalupe Terán, que es especialista en medicina del sueño y que me gustaría sobre todo que nos platicara cómo está ahorita la calidad del sueño de mexicanos, porque tenemos un año ya muy complejo y creo que este también 2021 va a ser también muy complicado en ese aspecto, ¿no, doctora? Así es, desafortunadamente la parte física, después de cuidar nuestra salud, lo que viene es una pandemia en cuanto a cuestiones de salud mental. Desafortunadamente la incertidumbre, todos los cambios en nuestros hábitos, en nuestras actividades, por supuesto el aislamiento social, obviamente la recuperación en el caso de los enfermos, pues nos está acarreando dificultad para conciliar y mantener el sueño, además de que se está viendo afectado nuestro estado de ánimo, sobre todo haciendo que estemos tristes o que estemos con síntomas de ansiedad, miedo, incertidumbre, etcétera. Entonces, bueno, es muy importante hablar de estos temas, por supuesto. Perdón, doctora, está comentándole que desgraciadamente en México no tenemos cifras exactas para definir qué afectaciones tienen los mexicanos en sí, pero un gran porcentaje, tengo entendido que una parte de un estudio que hizo la UNAM, casi el 50% de los mexicanos tiene problemas del sueño, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, en el centro de sueño en el que trabajo actualmente, junto con la Universidad Autónoma Metropolitana, hicimos un estudio a partir de que inició el confinamiento en marzo del 2020 para saber cómo estaban durmiendo los mexicanos. De acuerdo con estos datos, o lo que hemos recopilado, o al menos lo que se recopiló en la primera fase de este estudio, la calidad de sueño estaba afectada en el 60% de los encuestados. Es decir, 6 de cada 10 nos referían una mala calidad de sueño, siendo la incapacidad para conciliar el sueño y los despertares durante la noche los síntomas más frecuentes. Y otra cosa que nosotros preguntábamos era justamente cómo estaba el estado de ánimo y bueno, vimos que más o menos alrededor del 40% referían por lo menos un síntoma leve de depresión y de ansiedad. Entonces, bueno, este estudio está por publicarse y de hecho nosotros estamos haciendo un seguimiento porque obviamente todo ha cambiado a lo largo de la pandemia. Entonces, bueno, nosotros hemos ido haciendo diferentes cortes en diferentes periodos, pero bueno, la tendencia es que a pesar de que hay más tiempo para dormir, pues muchas personas siguen teniendo esta dificultad para conciliar el sueño. Principalmente se debe a los estragos de la pandemia, ¿no? Porque muchas personas entran o entramos en ansiedad, estamos pensando que si ya nos contagiamos, si nos vamos a contagiar, y eso también impide que podamos descansar de manera importante, ¿no? Y creo que, doctora, me gustaría que me platicara un poquito acerca qué consecuencias puede tener para el organismo en estos momentos el no poder dormir bien. Claro, sí, como tú mencionas, por un lado, pues el miedo a estar contagiados o a veces la preocupación porque algún familiar lo llegue a estar, todas las noticias que estamos viendo, etcétera, pero también el cambio de hábitos. Finalmente nosotros al estar confinados, pues estamos expuestos mucho menos a los estímulos luminosos o a la luz natural y esto no permite que se regule de una manera nuestro ciclo de sueño. Por otro lado, estamos haciendo menos ejercicio, obviamente esta interacción social que es tan importante para el ser humano hace que entremos también en ansiedad, en preocupación, en estrés y por otro lado estamos sobreexpuestos a las pantallas. Para que nosotros nos podamos ir a dormir cada noche necesitamos de varios elementos y uno de ellos es que haya un buen control de nuestro ciclo circadiano y una de las principales cosas que nos van a ayudar a hacerlo es la producción de melatonina. Cuando oscurece, nuestro cerebro empieza a producir melatonina. Sin embargo, si estamos expuestos a pantallas como por ejemplo la del celular, la de la televisión,
no permitimos que se libere esta hormona que es la melatonina, que nos ayuda a regular el sueño, y eso obviamente va a impactar en que nos tardemos más tiempo en dormir y también en que nuestro sueño sea menos profundo. Si nosotros no dormimos bien, durante el día vamos a estar cansados, irritables, vamos a tener sueño en situaciones inadecuadas, pero no solo eso. Quien no duerme bien tiene más hambre, prefiere alimentos ricos en carbohidratos, simples, altos en calorías, grasas, y obviamente eso no ayuda, pues en México también tenemos una epidemia de obesidad y de sobrepeso desde los niños. Y también no dormir nos hace más vulnerables a desarrollar enfermedades como hipertensión, aumenta la resistencia a la insulina y también nos hace más vulnerables a desarrollar. Doctora, también una parte importante de estos estragos que se está viviendo en la sociedad son precisamente los niños, ¿no? Porque ellos cambiaron radicalmente toda la dinámica que se tenía desde apenas hace año y medio, ¿no? Entonces también el coletazo que los mayores han provocado en los niños es ese cambio también de los horarios para dormir, ¿no? Se les permite tener más acceso a las pantallas, mucho más tiempo, y eso también puede afectar, ¿no? ¿Qué recomendación podría darle a los papás, pero sobre todo también cuáles serían las consecuencias de dejarle mucho tiempo a los niños estar enfrente de las pantallas? Claro que sí. Primero me gustaría hablar de las consecuencias. En los niños que no duermen el tiempo adecuado o que no lo hacen durante el periodo de oscuridad o que se van a dormir muy tarde, se ha reportado una mayor incidencia de sobrepeso, de obesidad, se altera el metabolismo de los lípidos y entonces vemos niños que pueden empezar a desarrollar enfermedades cardiovasculares o enfermedades endocrinas como la diabetes desde edades tempranas. Pero lo más frecuente es que nosotros veamos que los niños están irritables, que están impulsivos, que tienen un poco control de sus emociones. Vamos a ver niños que están incluso hiperactivos, porque a diferencia de en los adultos que no dormimos bien y nos da sueño o estamos cansados, en los niños vamos a ver lo contrario, un exceso de actividad, vamos a ver dificultad para que se concentren, para que pongan atención. Entonces a veces se puede confundir un mal sueño en los niños con un problema de trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Entonces es muy importante que los niños duerman el número de horas de acuerdo a su edad. Por poner un ejemplo, un niño que va a la primaria tendría que estar durmiendo entre 9 y 11 horas cada noche, y un niño que va al kinder, por ejemplo, tendría que estar durmiendo entre 11 y 13 horas diarias, un adolescente entre 8 y 10. Entonces, como cuidadores, como papás, es muy importante que les pongamos límites, que evitemos que consulten o que vean cualquier tipo de pantalla por lo menos 2 horas antes de dormir, que tengan horarios regulares para acostarse y para levantarse, que tengan una rutina previa al sueño que les permita desestresarse, relajarse, eliminar ya todo este contacto con la luz, cenar algo ligero, algo balanceado 2 horas antes de dormir. Y algo muy importante es que, bueno, también validemos las emociones de los niños, que hablemos con ellos, que les expliquemos de acuerdo a su edad qué es lo que está sucediendo, porque también ellos nos ven estresados, ellos se exponen a mucha información y ellos siempre se dan cuenta de qué pasa. Entonces, ayudémosles también a manejar sus emociones para evitar que ellos puedan desarrollar un trastorno del estado de ánimo. Doctora, siempre en las entrevistas que tenemos con especialistas, precisamente le decimos a las personas que, por parte de ustedes también su testimonio, que lo primero que tienen que hacer no es dejar que los rumores, que el doctor Google, que el vecino te diga cómo hacer las cosas. Siempre se tiene que visitar a un especialista. ¿Cuántas veces se tendría que visitar al especialista, en este caso del sueño, al año? Porque 2 veces del dentista, varias veces el chequeo general, pero pues esta es una parte muy importante, ¿no? Sí, exactamente. Si consideramos que un adulto debe de dormir entre 7 y 9 horas diarias, estaríamos estimando que debemos de pasar una tercera parte de nuestra vida durmiendo. De ahí la importancia de hacerlo de manera adecuada. Cuando dormimos se regula nuestro sistema inmune, se regula las hormonas que tienen que ver con la manera en la que nos alimentamos,
se regula el aprendizaje, la memoria, se desintoxica nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Entonces, bueno, es fundamental hacerlo. Y aquí no es que haya un número de visitas específicas, pero sí cuando nosotros detectamos que hay algún síntoma. Por ejemplo, si nos estamos tardando más de 20 minutos en quedarnos dormidos, o si en la noche estamos despertando muchas veces y nos cuesta trabajo volver a dormir, o bien si al despertar tenemos una sensación de cansancio, de a pesar de haber dormido el número de horas recomendado, yo estoy cansado, me duele la cabeza, despierto con la garganta irritada, con la boca seca, con dolor de cuerpo. eh, o si durante el día me estoy quedando dormido, estoy teniendo un cansancio durante todo el día en mis actividades, o estoy irritable, o noto que se me empiezan a olvidar las cosas, eso sería el indicador para que yo acuda a un especialista de sueño. Existen muchos especialistas en trastornos del dormir y existen diferentes alternativas o tratamientos que me van a ayudar a regular mi patrón de sueño, desde mejorar estos hábitos que ya estuvimos platicando, y obviamente también podemos recurrir a algunos medicamentos que nos ayuden a regular el ciclo de sueño, ¿no? Por ejemplo, utilizar melatonina, que es esta hormona que nos ayuda a regular. Puede ser una buena indicación si nosotros detectamos algunos de estos síntomas, pero siempre es importante acudir con un especialista. Doctora, en México tenemos la mala costumbre de que decimos que el tiempo no nos da para cuidarnos, el tiempo no nos da para hacer las cosas que realmente importan y a veces ya dejamos las cosas cuando son urgentes, ¿no? Cosa que es terrible, ¿no? En estos momentos, sobre todo en estos 2 años. ¿Qué tendría que hacer la primera persona si, digamos, tiene un síntoma nada más? O si ve que está cambiando de manera importante su manera de dormir. ¿Hay manera de que desde su casa haga ciertas cosas para que pueda revertir estos cambios? Pero sobre todo que inmediatamente después acuda con un especialista, por supuesto. Claro, es muy importante, en primer lugar, darle al sueño la importancia que tiene. Entonces, efectivamente, a veces pensamos que dormir no es importante y entonces le vamos robando tiempo al sueño. Sobre todo porque los mexicanos vivimos muy acelerados, no nos alcanza el tiempo para nada, siempre estamos estresados y entonces a veces cuando ya no nos alcanza el tiempo para ver la tele, para la interacción social o a lo mejor para estudiar algo nuevo, pues lo hacemos en la noche. Entonces, lo que yo recomendaría en primer lugar es que revisen cuántas horas están durmiendo y si están durmiendo menos de este número, bueno, tratemos de organizarnos y de priorizar. Dormir es tan importante como cualquier otra función biológica como comer. La siguiente sería que tratemos de los adultos, por lo menos 30 minutos antes de dormir, ya no utilizar ningún dispositivo, no dormirnos con la televisión prendida, de hecho sacar la televisión del cuarto justamente para evitar la estimulación luminosa y permitir que se secrete melatonina. Otra cosa importante es cuidar el lugar donde dormimos, que sea un lugar agradable, que esté oscuro, que esté en la medida posible aislado de ruidos. Que lo hayamos ventilado muy bien durante el día, que tenga una buena temperatura. Tratemos también de, al despertar, hacer un poco de ejercicio, estimularnos con luz solar. Y si nosotros empezamos haciendo estas medidas y nuestro sueño no mejora, bueno, puede ser que haya algo más que tengamos que trabajar, entonces sí, acudimos a un especialista. Otra cosa importante es evitar las bebidas con cafeína. Entonces, en la noche, o bueno, a partir de la hora de la comida, evitemos café, té, refresco de cola, chocolate, bebidas con taurina, como estas bebidas energetizantes que venden. Todo esto evitémoslo después de la hora de la comida para favorecer una mejor calidad de sueño. Doctora, también es importante que hacerle entender a la gente que es un estilo de vida dormir bien, ¿no? Porque ya antes hubo muchas décadas en las que decía que dormir era desperdicio. Esa generación, yo afortunadamente, yo creo que está cambiando o ya está yéndose para otro lado, pero es importante darles espacio, como usted mencionaba hace un momento, ¿no? De que es importante dormir, sobre todo a las horas corridas, ¿no? Porque no es, creo que también no es recomendable que duerma un par de horas, después me vuelva a dormir otro ratito, ya cargué pila y me vuelvo a dormir, ¿no? También eso es complicado, ¿no? Sí, así es. Las características de un sueño de buena calidad es que este suceda durante los periodos de oscuridad, es decir, durante la noche,
que sea de manera continua y sobre todo que sea restaurador, es decir, que en la mañana yo tenga esta sensación de descanso, de bienestar. Muchas personas duermen mal y se acostumbran a despertar así cansadas, con sueño, o creen que se acostumbrarán o que ya repondrán el sueño después. Algo que me gustaría aclarar es que el sueño perdido no se recupera. Entonces, si nosotros hemos tenido una mala noche de sueño, pues ese sueño ya no lo vamos a recuperar ni el fin de semana ni en las siguientes vacaciones. Entonces, démosle a nuestro cuerpo el sueño que necesita, porque esto va a ser fundamental para que tengamos un buen estado de salud y una buena calidad de vida. Entonces, sí, como dices, hay muchos estigmas con respecto a el que duerme es flojo o el que duerme pierde el tiempo. Entonces, la verdad es que esto, los grandes empresarios, los grandes tomadores de decisiones, los directivos de empresas importantes, no toman una buena decisión si no han dormido el tiempo suficiente, si no es durante la mañana cuando están más activos cognitivamente, y tienen en sus lugares de trabajo espacios donde la gente puede tomar una siesta en el momento en el que lo necesita. Entonces, bueno, esto habla de que realmente muchas personas se han dado cuenta que dormir es necesario también para ser más productivo, para funcionar mejor y tomar mejores decisiones. Bueno, doctora, también recomendaciones importantes para esta pandemia. Muchas de las personas estaban soñando con que hicieran home office. Por mucho tiempo, por muchos años esperaban, espero que me den 1 o 2 días de home office para tener una mejor calidad de vida, no desperdiciar tiempo en el transporte y no perder mucho tiempo en salir a comer, ¿no? Todo estaba muy cercano. Desafortunadamente, creo que no fue así. Muchas de las personas están apasionadas, mejor dicho, presionadas para exceder sus tiempos de trabajo. Y esto también impide que duerman bien, ¿no? Incluso hace ratito estaba platicando con algunas compañeras y que me decían que el jefe las despertaba a las 7 de la mañana con excusa de que, perdón, no son horas, pero pues ya te desperté. Y son cosas que, como dicen, no se recuperan y se debe tener un régimen fuerte, ¿no? En este caso, en el home office, porque sí está bien, no se sale, no se expone a ciertas cosas, pero también se están exponiendo a muchas otras, como la pérdida del sueño, que es lo principal, ¿no? Que está afectando en estos momentos. Sí, efectivamente. A veces el problema es que nos tardamos en adaptarnos, ¿no? O como tú decías, pues apenas nos estamos adaptando. También cuando empezó el home office y la pandemia, pues no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos que iba a durar un año o más. Y obviamente esto hace que a veces uno lo empiece a hacer como va, ¿no? Y se va fluyendo y poco a poco tenemos que ir organizándonos. Entonces, algo muy importante es establecer horarios. Entonces, bueno, yo voy a empezar a trabajar cuando sea mi horario de trabajo, también tratar de, en la medida posible, poner límites. A lo mejor determinar en qué horario voy a trabajar, poner un horario para iniciar, ponerme una hora de comida y una hora en la que pase lo que pase, ya no voy a seguir atendiendo la computadora porque finalmente esto no es saludable ni para el sueño ni para nuestro estado emocional. Nosotros, nuestro estado de atención se va a disminuir después de cada hora y media. Entonces siempre se recomienda que cuando llevas una hora y media trabajando, hagas una pausa de 10 minutos, te estires, te distraigas con algo y después puedes retomar, porque si no, cognitivamente ya no funcionas. Y caemos en esto que se llama el presenteísmo, es decir, estás ahí sentado frente a la computadora, pero en realidad ya no estás siendo eficiente. Entonces la idea sería tomar descansos, respetar los horarios de sueño, después de cierta hora ya no usar la computadora, porque si no ponemos estos horarios y estos límites nos va a afectar no solo el sueño, sino la salud mental. Entonces, también yo creo que los jefes tendrán que irse adaptando y acostumbrando, pero en la medida en que nosotros seamos responsables, seamos conscientes y cuidemos este aspecto de nuestra salud mental y de nuestro sueño. Doctor, al principio nos mencionó ciertas dificultades que acarrea no dormir bien, pero también hay consecuencias muy importantes y peligrosas. Me gustaría que me platicara un poquito para que la gente entienda que tiene que dormir o dormir, porque si no, esto se va Claro. a agravar, ¿no? Y como dice, el sueño no se recupera y no es de que en una semana me voy a dormir más, sino que ya se perdió y a ver cómo uno le hace, ¿no?
Claro, sobre todo el no dormir de manera adecuada nos va a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas neurodegenerativas, perdón, como por ejemplo la diabetes. No dormir el tiempo suficiente se considera un factor de riesgo tan importante como el sedentarismo, como el tener familiares directos que padecen diabetes, o bien como tener obviamente una mala alimentación. Entonces, si no dormimos bien, comemos más, comemos peor y además aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, bueno, esto obviamente es una enfermedad muy grave, es una enfermedad que como ahora estamos viendo, pues es un factor de riesgo cuando además estás cursando con una enfermedad viral como lo es el COVID-19. También dejar de dormir bien aumenta el riesgo cardiovascular, entonces nos hace más propensos a desarrollar hipertensión o accidentes cardio o cerebrovasculares. Si no dormimos bien, nuestro sistema inmune no está preparado para combatir agentes externos como virus, bacterias, etcétera. Entonces, una persona que no está durmiendo bien es más vulnerable a enfermarse, por ejemplo, de COVID-19 y si se enferma, bueno, tiene menor capacidad de respuesta. Entonces, realmente, más allá de sentirme descansado al día siguiente, pues sí puede tener un impacto grave en mi salud. E incluso aumenta la esperanza de vida en las personas que de manera crónica no están durmiendo el tiempo suficiente. Doctora, por último, recomendaciones también para jóvenes que ya vimos desgraciadamente en las noticias de que aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, hacen fiestas en un momento que no se debería hacer, ¿no? Fiestas que duran hasta mañana. Y que también hay que ser honestos, unos de jóvenes también hizo fiestas, se fue y regresó al día siguiente y decía que la resistencia era buena. Pero los estragos se están viendo que después de muchos años se están afectando, ¿no? Y eso se debe también tomar en cuenta para ellos, ¿no? Que tal vez una o dos veces, pero no constantemente, porque la afectación se queda y no se recupera, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, yo haría una invitación a cualquier persona que nos esté escuchando a que duerman el tiempo suficiente, no importa la edad, porque siempre va a haber estos estragos, ¿no? O sea, desde esta, por ejemplo, en los adolescentes y en los adultos jóvenes que no duermen bien, se ha visto que aumenta las conductas de riesgo, que aumenta la probabilidad de que consuman diferentes sustancias adictivas, de que consuman alcohol de manera temprana. Si un joven está, por ejemplo, cursando con depresión y además se restringe de sueño, esto bueno, hay diferentes estudios que indican que puede aumentar incluso la incidencia de ideación suicida. Entonces, realmente son cuestiones graves, ¿no? No es que el joven se desvela y no pasa nada, sí pasa, porque finalmente todas estas conductas que llega a desarrollar, pues pueden poner en riesgo su vida, ¿no? Cuando digo que son más propensos a tener conductas de riesgo, es desde tomar estas decisiones de haber consumido alcohol y manejar. Sumado que, por ejemplo, si nosotros llevamos 17 horas despiertos, es decir, lo que cualquiera de nosotros puede hacer, si hacemos una prueba de manejo, comete los mismos errores que una persona que ha consumido alcohol en niveles ilegales. Y si sumamos ambas cosas, es decir, si una persona lleva 17 horas despierta y además consume 2 o 3 copas de alcohol, el riesgo aumenta. Entonces, un joven que está sin dormir, que además consume alcohol, pues tiene mucho mayor riesgo de sufrir un accidente que puede poner, por supuesto, en riesgo no solo su vida, sino las de los demás. Entonces, por eso me gustaría que desde cualquier edad consideremos la importancia de dormir y sobre todo que si tenemos un problema de sueño, hay muchas herramientas que nos van a ayudar a organizar nuestros horarios, a cuidar nuestros hábitos y a que podamos dormir mejor. En este caso, doctora, ¿dónde podrían consultarle a usted, la gente que nos está viendo? Porque es importantísimo tener siempre personas especializadas, personas profesionales y que las pueden orientar de la manera correcta. Y como dije hace un momento, fuera del doctor Google y doctor Chismes, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo los invito a seguir mis redes sociales, nos pueden encontrar, o bueno, me pueden encontrar como Guadalupe Terán,
como Centro de Sueño y Neurociencias, o en nuestra página descansamejor.com. Tenemos contenido de mucha utilidad en donde hablamos de temas de sueño, de insomnio, del ronquido, de las pesadillas, en fin. Existen un gran número de enfermedades que afectan nuestro sueño y es importante tener información para tomar mejores decisiones, como tú dices, acudir siempre con un especialista y de verdad invertir en nuestro sueño es la mejor inversión en salud que podemos hacer. Pues le agradezco mucho, doctora. Esperemos de que ahora sí entendamos que debemos dormir, que es un estilo de vida y que lo debemos respetar como si fuera religión el asunto, ¿verdad? Así es, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y ojalá que muchos de los que nos escuchan incluyan en sus propósitos de año nuevo dormir bien. Sí, porque eso sí está segurísimo. Por lo menos de mi parte, yo sí espero dormir mucho tiempo más. Me parece muy buena decisión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un gusto y un placer. Estamos en Y contacto para más preguntas. Me gustaría mucho platicar acerca también sobre las pesadillas, porque a veces la gente lo confunde y es una relación importante para el sueño, ¿verdad? sí, y fíjate que ahora a partir del COVID, bueno, más bien, los pacientes con COVID tienen o reportan una mayor incidencia de pesadillas, no tienen una mala calidad de sueño. Entonces sí, las pesadillas son muy frecuentes y si no se atienden, pues después pueden hacer que la persona tenga miedo de quedarse dormida o bueno, o que recurra a otras estrategias que no son buenas, ¿no? Perfecto. Pues le agradezco mucho, doctora, y estamos en contacto. Claro que sí, para lo que se te ofrezca. Mucho gusto. Hasta Hasta luego. luego.